Gracias al Señor por este tiempo, gracias porque los ha traído a este lugar. El Señor es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Ese Señor estaba aquí, está esperando por ti. El Señor sabe que tú estabas aquí en este lugar y el Señor se goza cuando tú vienes a adorarlo, vienes a alabarlo, vienes a entregarle lo mejor de su vida, porque nuestra vida es un sacrificio vivo al Señor. Todas las cosas de nuestra vida, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, debemos hacerlo como para ¿quién? Como para Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a darle continuidad a esta serie que empezamos unos domingos atrás. Ok, a Pablo se le quedan dormidos, pero aquí están huyendo. Ellos se lo pierden cuando lo vean por ahí, ustedes se lo pierden, mis queridos hermanos, porque el Señor trae un manjar maravilloso para degustarlo aquí con todos nosotros. Y quedamos que la primera vez que hablamos del libro de los Hechos, hablamos del capítulo 1. En el capítulo 1 vimos rápidamente, por amor a todos aquellos que no estuvieron, en el capítulo 1 vimos que es la transición, es como una bisagra donde pasa el tiempo de que Jesús estaba en su ministerio en esta tierra, a que el Señor Jesús es alzado, es elevado, la ascensión de Cristo, y entonces empieza el ministerio del apostolado, el ministerio del apóstol, que son el fundamento de ¿qué? El fundamento de la iglesia. Empieza ese ministerio empoderado por el mismo poder que empoderó al ministerio de Jesús, que es el poder de ¿quién? De la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Empieza entonces ese caminar, el Señor les recuerda, porque ya se lo había dicho anteriormente, que hay una promesa, y la promesa es que cuando una vez Él se fuera, iba a venir uno igual que Él, exactamente de la misma magnitud que Él, un paracleto, un intercesor, uno que ya no iba a estar entre ellos, sino que iba a estar dentro de ellos todos los días de la vida. Esa promesa es la promesa del Espíritu Santo, que era venía el Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 2 la semana pasada que esa promesa, la llegada del Espíritu Santo, era una llegada que no fue para nada silenciosa, fue una llegada como la que el Señor sabe hacerse notar para que sepan que su presencia está en ese lugar, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo y está llegando a un lugar y su llegada no podía pasar desapercibida. Entonces el Espíritu Santo llegó con lenguas de fuego, llegó con un viento rugiente, llegó con todo eso que el Señor mostró para que todos cantaran, para captar la atención de todos hacia la llegada del Espíritu. Y con esas lenguas de fuego ocurrió el bautismo del Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos y de los apóstoles que estaban en ese lugar. A eso es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. En Pentecostés, estamos en el mismo día de Pentecostés, está ocurriendo todo esto y seguimos en ese mismo día, en ese mismo evento, cuando ya toda la gente está reunida viendo lo que estaba pasando. Recuerda que algunos decían que tenían inquietud, que tenían expectativas sobre lo que pasaba, y otros, movidos por la maldad de su corazón, levantados por el enemigo, decían que esta gente lo que estaba era borracha. La gente que estaba ahí, que no estaban hablando en lenguas que conocían otros, en lenguas humanas de otros países, en lenguas extranjeras, para que todos pudieran escuchar y entender de los hechos y la maravilla de Dios, sino que para ellos estaban balbuceando como cualquier borracho, porque dijimos y concluimos al final que cada vez que hay una manifestación del Señor, cada vez que hay una manifestación del Señor, va a haber una manifestación del enemigo. Seguro que no en la misma magnitud, seguro que no en la misma fuerza, pero el enemigo no se queda tranquilo. Cada vez que usted se pare a hablar de la palabra del Señor, en este momento, en este lugar, hay una batalla. En las regiones celestes hay una batalla. En lo espiritual, donde se trata todo esto, hay una batalla en este momento, en este lugar. En este momento, yo lo creo por fe, aquí hay ángeles en este lugar, hay presencia del Señor en este lugar. Yo lo creo por fe, que hay gente que lo puede ver y puede ver lo que está pasando en este lugar, porque en el Espíritu se mueve todo. Todo lo del Señor es en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces, ese Espíritu del Señor que se posó y bautizó a estos apóstoles, hizo que uno de ellos tomara la batuta y diera lo que se conoce, lo que vamos a estudiar el día de hoy, del versículo 14 al 36, como el primer sermón
predicado en el mismo día que nació la iglesia. El primer sermón verdaderamente apostólico y registrado en las Escrituras es este que vamos a ver en el día de hoy. Y ese sermón lo hizo el apóstol Pedro. Ese es el primer sermón que registran las Escrituras, el primer sermón por cualquiera de los discípulos de los apóstoles, una vez que el Cristo, quien había hecho todos los sermones hasta acá, el sermón de la montaña, el más conocido, Mateo 6, te lo recomiendo, habla de la bienaventuranza, habla de tantas cosas maravillosas. Ahora los apóstoles toman la batuta, porque este es el ministerio que ellos están tomando, es el ministerio del apostolado, es el ministerio de la iglesia que empieza ese día, y este es el primer sermón que se registra, y el modelo de este sermón, la estructura de este sermón, ustedes van a ver que se va a repetir de aquí en adelante en el libro de los Hechos por Pablo, por Esteban, por todos los demás apóstoles que predican. Este tiene la misma estructura, y esta estructura es la misma que tenemos hoy en la iglesia, porque es el sermón apostólico, un sermón verdaderamente evangélico, y vamos a ver más adelante porque es verdaderamente evangélico, que realmente predique el evangelismo, porque vamos a ver al final el resultado de ese primer sermón. Entonces, esta predicación que hace Pablo tiene de todo. Pedro, perdón. Ya vamos a ver un Pedro diferente, mi querido hermano. Todo un cambio diferente y radical con los apóstoles. Radical principalmente, primero, por la resurrección de Cristo. Eso marcó la vida de cada uno de los apóstoles. Hasta que el que menos creía, pregúntenle a Tomás, creyó porque vieron al Cristo resucitado. Hasta el que se burlaba de Jesús, su hermano natural, Santiago, terminó muriendo por esa verdad, porque él vio al Cristo resucitado. Y está la carta, la epístola de Santiago, que ese mismo que se burlaba de su hermano, que su hermanito no podía hacer aquel que hacía milagros, terminó escribiendo esa maravillosa carta y terminó muriendo como cada uno de los apóstoles por el Cristo que ellos creían, por la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces este apóstol Pedro, ese mismo apóstol que vimos en los evangelios, que negó al Señor, que esa mujer se le acercó y él dijo, no, tú no andabas con el de Nazaret, no, yo no conozco a ese tipo. Ese mismo Pedro, ahora se levanta y hace una presentación magistral, una predicación gloriosa en ese lugar, él, como un abogado, como el mismísimo Pablo, que Pablo sí era un hombre estudiado, pero Pedro era un hombre del burgo, del cumán, del pueblo, como los restos de los apóstoles. Creo que el único más estudiado, más avanzado era Pablo. El hombre se levanta y pone el argumento, presenta las evidencias, presenta testigos de todo lo que estaba pasando en ese momento, en ese lugar, y los lleva a todos los que están ahí a llegar a una conclusión que es ineludible, una conclusión que es eficaz, y es la conclusión que nosotros vamos a llegar también. Entonces, vemos esta transformación después del día de Pentecostés, y vamos a empezar a leer en nuestra Biblia que dice que cada uno de estos apóstoles ahora tenían una nueva característica, que es el denuedo. El denuedo significa energía, significa decisión, significa hacer algo con asertivo, con poder, con creyendo, con pasión. Eso es denuedo, y es una característica que ustedes van a empezar a leer. Y se levantó y dijo y habló con denuedo. Todos los que estaban ahí ahora tienen esta nueva característica, que es una característica que les da el ser manejado por el Espíritu Santo. Entonces, al principio, para ir conectando, cuando hablamos del primer mensaje, nosotros dijimos que llegó el Espíritu y se posó sobre cada uno de ellos, y a continuación vamos a ver lo que sucede. Igual que la otra semana, vamos a leer el pasaje completo del versículo 14 al 36, y luego vamos a ir como la mazorca desgranando. Vamos a leer entonces, abran su Biblia, libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 36. Léanlo en su Biblia, no solamente me escucho, los invito a que lean en su Biblia, porque el Señor tiene algo especial para usted. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré ¿de qué? De mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré ¿de quién? Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Subraya eso ahí. El día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué será? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con un juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido el Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Si usted escucha cualquier conversación, y como era Pedro anteriormente, y lee este discurso, usted dice: este no es este mismo Pedro, este es otro Pedro. Definitivamente es otro Pedro con otra actitud. Pedro tiene otra actitud. Y analizando este texto, podríamos ver dos puntos grandes, principales, como que son los dos pilares que mueven este discurso o esta predicación. Un pilar, un punto, es Pedro hablando del ministerio del Espíritu Santo y su manifestación en esa ocasión, que es lo que estamos viendo ahorita. Y el otro pilar es Pedro hablando única y exclusivamente de Cristo. Es un punto, un pilar cristológico, porque tiene que ver con el ministerio de Jesús. Esos son los dos pilares donde se mueve el discurso de Pedro, y todo lo que vemos diferente está conectado a estos dos. Pero
El ministerio del Espíritu Santo y el ministerio de Jesús son los pilares de este discurso de Pedro. Y por poner algún título a este mensaje, le puse la predicación bajo la unción del Espíritu Santo. Básicamente, esta unción, esta predicación con esta unción es lo que veremos de aquí en adelante en el libro de los Hechos. Los hombres que predicaron, los que están registrados aquí, que predicaron en este tiempo, estaban, recuerden que el libro de los Hechos comprende más o menos un periodo como de 30 años después de la ascensión de Jesús, estaban bajo una unción especial. Y bajo esa unción es la única manera que pudiesen ellos explicarnos a nosotros y a los que estaban ahí en aquel tiempo y hoy a nosotros qué es lo que estaba sucediendo y poderlo entender de esas palabras. Este sermón que leímos, pregunta de examen, es el primero de 15 sermones que hay en el libro de los Hechos. Hay 15 sermones apostólicos en el libro de los Hechos. 8 son de Pedro, 5 de Pablo, 1 de Jacobo, y el más incómodo de todos, 1 de Esteban mientras lo apedreaban. 15 sermones hay en el libro de los Hechos. Usted puede ver cuando vaya estudiando lo que los 15 sermones tienen la misma estructura, tienen los mismos fundamentos, tienen los mismos pilares, están dirigidos a diferentes públicos, pero el motivo o la razón de la predicación es la misma, es el mismo objetivo. Entonces, este sermón de Pedro que vamos a ver el día de hoy, vamos a dividirlo en 3 partes para estudiarlo. La primera parte la llamaremos introducción, que no es más que Pedro explicando o respondiendo a la pregunta que todos hicieron, qué estaba pasando ahí, explicando Pentecostés. La segunda parte, que es el cuerpo del sermón, la médula del sermón, es la exaltación de Cristo. Esa es la parte medular del sermón, la parte poderosa del sermón de Pedro. Y la tercera parte, la parte final del sermón, veremos, esto sí lo veremos la próxima semana, es el llamamiento o la exhortación y el resultado de ese llamamiento. Hoy vamos a alcanzar a ver la introducción y el cuerpo del sermón hasta el versículo 36. Primero, punto número 1, la explicación, la introducción, que es Pedro explicando Pentecostés. Esto va a ir, no vamos a ir por todos los versículos, pero para que tengan que esto comprende del versículo 14 al versículo 21. Permítanme. Leamos rápidamente otra vez los versículos 14 y 15. Dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, subraya esto que viene aquí, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la 3ª hora del día. Pedro en el versículo 14, en eso que le dije que subrayara, quiere decir más o menos, si están hablando, si están haciendo otra cosa, hagan silencio y préstenme atención, porque lo que les tengo que decir es importante. Pero se lo dice a toda la audiencia que estaba en ese lugar, y eso lo dice el nuevo Pedro, el Pedro bajo la unción del Espíritu Santo, porque este Pedro ahora tiene un nuevo carácter. El otro Pedro hubiese empezado a repartir machetazos por ahí para allá. Luego, en el versículo 15, Pedro hace una aclaración importante para todos aquellos que se levantaron con la maldad de su corazón. Dice: estos que están acá no están borrachos. Pedro se levanta, toma liderazgo de este grupo y los defiende. Pedro es el defensor, porque le dice: miren, apenas la 3ª hora del día, la primera hora del día para los judíos a las 6 de la mañana, 9 de la mañana entonces, y según la tradición judía, su religión, su creencia, a esa hora no se bebía nada. Entonces es imposible que esta gente esté borracha como ustedes dicen. Esta gente no está tomando, ustedes están asumiendo, están diciendo lo que están diciendo por la maldad que hay en su corazón. Pedro es incisivo con eso, con los judíos que estaban ahí. Pedro entonces lo que hace es
captura el momento, toda esa presentación que hizo el Señor, pero la captura la atención de todos los que estaban ahí, porque nunca faltan curiosos. Todos los que estaban ahí, Pedro los agarró, captó su atención, y una vez que tenía tu atención, Pedro los dirigió a donde lo quería llevar. Pedro los encaminó hacia donde él quería encaminarlo, porque la esencia de una buena introducción, cuando usted lee la introducción de un libro, es que nada más en la introducción usted diga, esto está bueno, voy a seguir leyendo lo demás. Eso es lo que hace Pedro en la introducción que le preparó primeramente el Señor con toda la llegada del Espíritu Santo. Pedro aprovecha el momento y captura la atención de todos y lo lleva a donde quieran que esté. Esto ocurrió entonces como en Pentecostés, y entonces da como introducción, como apertura a lo que viene después. Entonces Pedro lo que tuvo que hacer, ya que tenía la atención de todos, es explicarles a ellos lo que estaba pasando en ese lugar, de los versículos 16 al 21. Y lo primero que le dice Pedro es, esto que está pasando aquí fue profetizado. Esto tiene que ver con lo que profetizó Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 28-29, por los que anotan. Esto es simplemente lo que está pasando aquí, no es algo que se le ocurrió a nadie, es algo que es el cumplimiento de una profecía que fue dicha anteriormente. Lo que está pasando acá, ya el Señor lo había anunciado que iba a pasar. Entonces, lo primero que hace Pedro, que no lo hacía antes ninguno de los apóstoles, es que empieza a conectarse con la palabra. Pedro empieza con los pergaminos, con todos los rollos de la palabra de ese tiempo, porque Pedro se nota que el Espíritu Santo lo dotó de esa palabra, y Pedro dice, esto que está aquí tiene que ver con esta palabra que está acá. Y esto es lo que está haciendo Pedro, es una semejanza a lo que hacía Jesús. Jesús lo hizo hasta en el momento más incómodo de su vida, en la tentación en el desierto, que es lo que le repetía al enemigo. Escrito está. Siempre el Señor citaba las Escrituras, y esto es lo que está haciendo Pedro también como el Señor. Esto que está aquí escrito está. Esto fue profetizado por Joel, cuando Joel dice que en los últimos días el Señor derramaría ¿de quién? De su Espíritu sobre toda carne. Entonces no solamente Pedro nos está introduciendo el concepto de lo profético, sino que Pedro también nos introduce el concepto de los últimos días. Seguro que usted lo ha escuchado bastante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La profecía dice que cuando ocurra esto, empiezan los últimos días. Ocurrió lo que dice la profecía, empezó a ocurrir. Entonces, a partir de ese momento, y todavía hoy, estamos en ese periodo que se llama los últimos días. ¿Y cuáles son esos últimos días? Se preguntará usted, se preguntará los que estaban allá. Pedro les va a decir, estos son los días del Mesías, son los días del Cristo, y hoy son los días no solamente de Cristo, sino de su cuerpo, que es ¿quién? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Está convencido o no? ¿Qué es desayunar? Estamos ayunando todos. Así que el cuerpo de Cristo, entonces estamos en los últimos días, que es los días del Mesías, los días del Mesías. Y entonces en el versículo 20 Pedro también les introduce, miren toda la enseñanza que dio Pedro, un pedacito, un concepto importantísimo que era conocido por muchos de los judíos, pero lo pone aquí en la mesa, y es el día grande y glorioso, el día del Señor. El día del Señor usted lo puede ver en Joel, lo describe Isaías, lo describe Pedro, lo describen muchísimos autores de la Biblia, y todos lo describen de la misma manera. El día del Señor es el día de juicio. Con todos esos cataclismos, con todo eso que dice el Señor que va a ocurrir ese día, va a ser un día de juicio. Y ese día ocurrirá, si usted lee 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, ese día de juicio es cuando el Señor regrese en poder y gloria y hará juicio a las naciones, a los grandes, a los pequeños, a todos, no solo a los impíos, a todos. Y por sus obras entonces unos recibirán condenación y otros recibiremos
recompensa. Recompensa que se verá en nuestras coronas, en las diademas de nuestras coronas, porque eso es lo que nosotros tenemos la promesa y nosotros creemos que aquel que nos prometió es fiel y verdadero. Como la escritura que tenía ese que va a venir en su caballo blanco, que dice fiel y verdadero. Entonces, en este espacio de tiempo, dice, de los últimos días, que es desde hoy hasta que regrese Cristo, ese tiempo es el tiempo del Mesías, es el tiempo de la iglesia, es la era de la iglesia. Se acaba la ley, entra Cristo, la gracia, y entra entonces todo este tiempo. Y en este tiempo dice que va a terminar ¿cuándo? Cuando en el día del Señor todo, creo que está en 2 de Pedro 3, todo lo que existe va a ser consumido ¿por qué? Por fuego. Todo lo que usted ve, todo, absolutamente todo, menos una cosa. ¿Qué es lo que no va a ser consumido y qué es lo que no pasará? La palabra del Señor. Porque este cielo que usted ve y esta tierra pasarán, y pasarán por fuego, porque Dios nos promete nuevo cielo y nueva tierra, pero lo único que se mantiene invariable por toda la eternidad, que es la palabra del Señor. Entonces ese día habrá prodigios arriba y abajo, habrá humo, habrá vapor, habrá sangre, habrá fuego, las estrellas van a caer. Usted puede ver la descripción del día del Señor en diferentes libros de la Biblia. Y todos los judíos, lo que sí sabían es que ese día era un día para tener miedo, porque es un día de juicio. Ese es el día que el Señor dice no más, hasta aquí llegó la gracia, se acabó, y ahora empieza la ira del Señor, esa misma ira que el Señor nos dice que nosotros, los que estamos acá, seremos salvos. El Señor nos dice, ustedes no están puestos para la ira, seremos salvos de la ira del Señor, porque el Señor primeramente vendrá ¿por quién? Por su iglesia, y luego caerá la ira, en ese mismo instante caerá la ira del Señor sobre todos aquellos que rechazaron al Señor, sobre todo aquellos impíos que decidieron condenarse, porque ninguno puede decir que no conoció al Señor, porque la creación misma, dice la palabra, habla de Él. Todo habla del Señor. Entonces no es que te tiene que ir a predicar a alguien es bueno, y eso es nuestro trabajo, por eso es la gran comisión, pero no puede decir que no conociste al Señor, porque toda la creación habla de Él. Entonces, como no sabemos cuándo va a ser ese día, porque ese día el Señor dice que el día y la hora, ¿quién lo sabe nada más? El Señor, porque el Señor dirá, si yo le digo a esta gente el día y la hora, van a hacer lo que le dé la gana hasta el día antes. Después se van a repetir, se van a convertir, y pues no. Puede ser en cualquier momento, puede ser ahora, puede ser ya. Entonces, si usted no lo ha hecho, arrepiéntase antes que sea tarde. Si usted no lo ha hecho, hágalo ahora. Porque ese día de juicio va a ser terrible. Va a ser un día glorioso para muchos, pero va a ser un día terrible para los otros. Así que hágalo antes que el Señor regrese en poder y gloria. Amén. Amén. Entonces, ese nuevo Pedro no teme decirle y soltarle todas estas cosas a toda la gente que estaba ahí, que a toda una multitud judía. Y no se olviden que unos días antes, 40 días antes, esa gente, esa multitud que estaban ahí, esos judíos que estaban ahí, habían entregado ¿a quién? ¿A quién? Entonces esa gente no creía en lo que Pedro estaba diciendo, y Pedro, sabiendo que esa gente que venían ya iracundos y había entregado al Señor porque no creían que él era el Mesías, ese mismo Pedro se levantó delante de todo uno de ellos y le dijo lo que le tenía que decir. Porque Pedro es un hombre bajo la unción del Espíritu. Y si usted es un hombre y una mujer bajo la unción del Espíritu, si usted es un hombre que tiene esa condición, usted es un hombre que no le va a temer a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Si usted es un hombre bajo la unción del Espíritu, no le va a temer a las consecuencias de que usted se levante y glorifique al Señor donde quiera que sea. Usted le va a tener miedo a la consecuencia de no hacerlo y deshonrar a su Dios. Si usted es un hombre o una mujer bajo la unción del Espíritu Santo, usted no le va a prestar atención al costo de lo que está haciendo, al costo de lo que el Señor puso como su propósito, sino que usted le va a prestar atención a una sola cosa, que es a la gloria del Señor, porque fuimos creados, fuimos hechos para la alabanza y para la gloria de ¿quién? Denle un aplauso a ese Dios.
Terminamos con la parte número 1, la parte número 2, el cuerpo del mensaje, que es la exaltación de Cristo, de los versículos 22 al 34. A partir del versículo 22, Pedro como que agarra aire y lanza la segunda parte del sermón. Ya dijo lo que tenía que decir en la primera parte, ahora viene la segunda parte que les va a explicar. Les presentó todo esto, les presentó la era de la iglesia, les presentó el día del Señor. Pues fíjense que Pedro en un solo discurso no solamente nos dice cuándo empezó la iglesia, sino nos dice cuándo va a terminar. La iglesia empezó en Pentecostés y va a terminar el día que el Señor regrese. Ese es el periodo de la iglesia. Pedro mismo lo dice. No hay otro tiempo, la iglesia, porque la iglesia nunca va a ceder, la iglesia nunca puede caer delante de las puertas del Hades, sino la iglesia va a prevalecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga y se la lleve. La iglesia, este es el periodo de tiempo de la iglesia que nació este día, va a acabar allá, pero ese día, si usted lee Deuteronomio 29, si no me equivoco, ahí habla que las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas misteriosas, las cosas secretas, que le pertenecen a su potestad de el Señor. Eso es lo que llaman la soberanía de Dios. Entonces Pedro lo que le plantea la pregunta: si esta es la era mesiánica, seguro que esta gente, porque no lo creyeron, porque lo entregaron, por decir eso, ¿quién es el Mesías? Entonces Pedro les dice: ¿tú crees que el Mesías quién es? Debe estar aquí. Esas dudas las aclara Pedro y se los presenta. En el versículo 22 les dice: varones israelitas, oí esta palabra. ¿Qué nombre dice ahí? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. ¿Por medio de quién? De Él. Las maravillas y prodigios que hizo Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Y después le dice, subraya esto al final: como vosotros sabéis. Pedro les presenta a su Mesías. ¿Ustedes quieren saber quién es el Mesías? El que ustedes dijeron que no era el Mesías, que lo entregaron. Es Él. Es el Cristo resucitado. Él es el Mesías. ¿Y cómo se lo describe? Lo describe primero su vida. Una vida en la que el que dio testimonio de Él, ¿quién fue? El mismísimo Padre. Desde el primer día, cuando se bautizó, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual que tengo complacencia. Dios atestiguó sobre su Hijo todo el tiempo. Dios atestiguó sobre la deidad y dijo a todo el mundo que ese, el Cristo, hecho carne, hecho hombre, es Dios. Entonces Dios nos presentó inicialmente, dice Pedro, el mismo Dios les presentó a ustedes el Mesías, el mismo Dios lo aprobó. ¿Y cómo lo aprobó? Porque ustedes vieron, delante de ustedes hizo prodigios, hizo maravillas, hizo milagros, sanó gente, hizo todo eso delante de todos ustedes. Entonces el testimonio del Hijo de Dios lo da Dios mismo. Y al final, les dije que subrayaran, dice: lo que Dios hizo en medio de vosotros, y vosotros mismos sabéis. No conforme con la acusación que le viene haciendo Pedro, que ustedes lo mataron, ahora Pedro les dice, ahora Pedro les dice, los acusa de que no pueden negar lo que el Señor hizo, porque lo hizo delante de ellos. Lo habrán criticado, pero todos lo vieron, todos conocieron y todos hablaron de los milagros del Señor. Absolutamente todos. Estuviesen de acuerdo o no, como los fariseos, pero todos lo vieron, y lo más importante, así que ninguno de ustedes lo puede negar, le dice Pedro. Así que no hay ignorancia, que diga que yo no sabía, que yo no estaba ahí. No, todos ustedes lo sabían. Y cuando le entregaron, no solamente pecaron contra cualquiera, pecaron contra la luz del mundo. Y eso creo que es, si acaso, uno de los pecados más graves que pueden haber. Pero entonces habló de la vida de Cristo, pero no se quedó ahí, porque la vida de Cristo no se queda ahí en la sepultura de resurrección, sino en la vida, sino que habló también de la crucifixión. Versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
Entonces empieza diciendo, entregado por el plan predeterminado y predestinación. Aquí habla de la predestinación de Dios. Pero Pedro lo que le está diciendo es, esto que pasa aquí y todo lo que ha pasado, todo forma parte del plan predeterminado de Dios. Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios tiene todo planificado. Nada se le escapa al Señor. Esto lo había planificado el Señor. Pero, judíos, varones judíos, eso no le exime a ustedes su culpabilidad de lo que hicieron. Ustedes lo mataron, ustedes lo entregaron y lo crucificaron. Esa sangre todavía está en sus manos. Luego les dice Pedro, creo que hemos escuchado mucho que todo evento tiene dos lecturas, que toda campana tiene dos repiques, que toda historia tiene dos lados. Este evento no es la excepción. Este evento que estamos hablando acá de Pentecostés puede tener dos lecturas según lo que nos dice Pedro. Una lectura como una cruz, es la lectura como una cruz que es horizontal, que es lo que nosotros humanamente, físicamente podemos apreciar, ver, escuchar, oír, contemplar. Eso es horizontal, esto pasa acá entre nosotros. Y hay una lectura vertical que tiene que ver única, sola y exclusivamente con el Señor y su soberanía. Entonces, la lectura horizontal de este evento que nos dice Pedro acá, tiene que ver con ello, porque dice, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron, los judíos lo entregaron en manos de los romanos, porque los judíos no tenían la potestad legal de quitarle la vida al Señor, por eso se lo entregaron a los romanos, y los romanos, intimidados por estos judíos, permitieron que Cristo fuese crucificado. Entonces, tanto ustedes judíos como ustedes romanos son culpables. Y esa es la lectura horizontal en este plano que le está dando Pedro. Y tiene que haber una lectura vertical. Esa lectura vertical que tiene que ver nada más con el Señor y con su soberanía, dice, entregado por el consejo anticipado y conocimiento de Dios. Es algo que está predestinado por el Señor, es algo que no es que el Señor vio para el futuro, se asomó y dijo, ay, van a crucificar a mi hijo y ahora qué hago. No, el Señor tenía ya todo esto, todo está planificado, todo está escrito en el Señor no improvisa. El Señor no es que ve que usted ve que hace usted y después sobre lo que usted va a hacer, entonces dice el Señor dice, bueno, ¿cómo hago? No, el Señor sabe. Dice que la omnisciencia se corresponde a eso. La omnisciencia es el conocimiento de las cosas pasadas, de las cosas presentes y de las cosas futuras. O sea que la predestinación, que es el conocimiento de las cosas futuras, no es nada más y nada menos que parte de un atributo que se llama omnisciencia. El Señor lo sabe, y lo sabe en un instante. No espera que pase para saberlo, no. Él lo sabe y lo sabe de antemano. Entonces, hace que con esa misma unción del Espíritu, Pedro le dice a todos ellos que esto es lo que es el Señor, y tiene su clima, tiene su éxtasis, tiene su punto culminante ahí, en el Calvario, en el Gólgota. Y luego en el versículo 24, Pedro toma el verdadero corazón de la presentación y les declara quién es el Mesías. Le dice, el Mesías es este Jesús, y lo puede mostrar por su resurrección. Si Cristo, con todos los milagros y prodigios que le dije ahorita, lo hubiese hecho igualito, pero Cristo hubiese muerto y se hubiese quedado muerto, es un hombre más como cualquier otro. Lo que hace la diferencia y lo que hace Cristo el Mesías y lo que hace Cristo Dios es que la muerte no pudo retener. Es que Cristo resucitó. Y cuando usted ve cuando dice Cristo ha sido resucitado, eso quiere decir que Cristo no que está resucitado y se murió como Lázaro otra vez, sino que ese Cristo resucitado nos permite decir hoy que Cristo no está muerto. ¿Cómo está Cristo? Vivo. Den un aplauso a Cristo vivo si usted lo cree. La resurrección es el corazón, y la resurrección atraviesa todo el evangelio. La resurrección es lo más culminante, porque sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay nada. Si Cristo no hubiese resucitado, todo se destruye, todo se acaba, porque la palabra dice misma que
en Él están sujetas todas las cosas, en Él están creadas todas las cosas. Entonces, si Él creado todas las cosas en Él, y el que sujeta todas las cosas se muere, se queda muerto, ¿qué pasa con todas las cosas? Se muere. Entonces, Él no podía. Entonces, la resurrección es la clave de todo esto. Dice el versículo 24, al cual que Dios. ¿qué hizo Dios? ¿Cristo se resucitó solo? Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta misma idea de la resurrección la vamos a ver de nuevo, la toca Pablo en el versículo 31, vamos a poner las dos juntas acá, pero el énfasis que yo quiero que ustedes vean y lo subrayen es que Dios lo levantó, que el Padre lo resucitó. La autoría tanto de la resurrección, como vimos el otro día, de la ascensión de Cristo, ¿es de quién? ¿Quién es el autor de eso? El Padre. ¿Pero el Padre a través de qué? ¿Del poder de quién? Del Espíritu. Y adivine quién tiene ese Espíritu morando hoy en día dentro de cada uno de ustedes. ¿Quién? Es el mismo Espíritu que lo levantó de los muertos, es el mismo Espíritu que mora en usted. Díganme usted si no tiene, si no es para brinco de alegría, díganme usted si no es para estar gozoso, sino el mismo, no es otro. No es que Dios dijo, voy a mandar medio espíritu para acá, o este espíritu 3/4, no. El mismo espíritu que de los huesos secos hizo que se levanta, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, nada más y nada menos. Y no el mismo, no el ratico, sino 3 días después, para que no haya duda. No, que mira, le dio como una cataplexia, no. 3 días después que estaba bien muerto, el Señor lo resucitó. Entonces, eso es el centro de la palabra de Pedro. El Señor fue resucitado. Entonces hay un plan donde el Señor Dios no permitiría que su Hijo permaneciera retenido por la muerte, sino que mandaría su Espíritu, porque era imposible que la muerte venciera a Dios, ni la muerte ni nadie. Usted puede un cuadro por ahí, eso que vende, que sale que Dios haciendo pulso con Satanás. Nadie se le puede medir al Señor. No hay nadie que se le mida al Señor. Nadie. Ni la muerte, ni nadie. Todas las cosas creadas responden al Creador. El Creador está por encima de todo. Y es lo primero que nosotros conocemos de Dios en la Biblia. Es lo primero como que Dios se nos presenta en la Biblia en Génesis. Como que se nos presenta como el Creador. Y la primer adjetivo que se le da a alguien o a una cosa en la Biblia, eso marca el rumbo de esa persona o de esa cosa durante toda la Escritura. Y lo primero que conocemos nosotros del Señor es que es el creador de qué, de alguna cosa, no, de absolutamente todo. Ese es el Señor que estamos hablando acá, porque la muerte no puede vencer a Dios. 1 Corintios 15 versículos 25 y 26. Dicen amén cuando estén ahí. (15, 25 y 26). Dice, porque es preciso que Él, ¿quién es Él? Aquí está hablando de Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. ¿Dónde está Cristo ahorita entonces? ¿Está arrancándose el ombligo? Está reinando. Él reina. Hasta que todos los enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, ¿quién será destruido? ¿Quién es? Cristo venció a la muerte. ¿Amén? ¿O no? Cristo venció a la muerte por este acto de la resurrección. ¿Y cuándo la muerte será totalmente vencida? En ese mismo día que el Señor venga por su iglesia, porque dice que los que estén muertos resucitarán, y los que estemos de pie o los que estén de pie para la venida del Señor serán levantados, y a todos le va a ocurrir exactamente lo mismo. Dice más adelante aquí en 1 Corintios 15, 51, 52, en un abrir y cerrar de ojos, en el tiempo más pequeño seremos ¿qué?
transformados. ¿Y transformados a qué? Al mismo cuerpo glorificado que tenía Cristo cuando resucitó. Ese mismo cuerpo que tenía Cristo, que no respondía a ninguna ley, que atravesaba paredes, que subía por aquí, que los discípulos estaban encerrados y se les aparecía. Ese mismo cuerpo glorificado va a ser el mismo cuerpo glorificado de resurrección que tengamos cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo más importante de este cuerpo? Aparte que no va a tener celulitis, mujeres, es que no podemos morir nunca más. Ya la muerte no tendrá ningún señorío sobre nosotros. Hasta ese día moriremos, pero moriremos físicamente. El espíritu, ¿qué va? El espíritu regresa al Padre y nuestra alma va a estar seguro que está bien resguardada. Pero hasta ese momento es que la muerte va a tener potestad y la muerte va a cambiarse por ahí, porque a partir de ese momento ya la muerte no será más. Y dice que la muerte y el mismísimo demonio, el mismísimo Satanás, el mismísimo anticristo, todos esos serán echados al lago de fuego, y ahí no hay regreso, ahí no hay retorno, ahí será la victoria del Señor, porque dice en Apocalipsis 12:15, en ese momento cuando suene la séptima trompeta, todos los reinos de la tierra serán ahora de nuestro Cristo. No, ahorita, ¿quién impera? Bueno, que este reino es el reino de Satanás, que ahorita el demonio, él es el príncipe de este mundo, sí, así lo dice la palabra, pero en ese momento, en ese día y en esa hora, cuando el Señor diga, se acabó, ese día todo será de Cristo, y dice más adelante que ese mismo Cristo ya entregará todas las cosas que él tiene en su sujeta, que es el Padre, y ahí el Padre le dirá, siervo fiel, eres mi hijo amado que tengo complacencia, siéntate en donde, a mi diestra, y le dará un nombre que sobre todo, bueno, grande y glorioso del Señor. Entonces la predicación de esta resurrección es vital en toda la Escritura, es vital. En Mateo 13, si no me equivoco, si no me corrijo después, hay 7 parábolas que hablan del reino. En 1 Corintios 15, léanlo, es una exposición magistral de Pablo acerca de la resurrección. 1 Corintios 15, léanlo completo. Esto es vital. La resurrección es el evangelio, porque sin resurrección no hay nada. Entonces, el poder de la muerte no pudo vencer a Cristo. Luego el versículo 25 al 28, Pedro conecta con el Antiguo Testamento con otra profecía. Y esta profecía es una profecía que consigue Pedro, que es grande, perfecta para ese momento, y es una profecía dada por David. David no solamente fue salmista, no fue rey, sino David también tuvo el espíritu profético del Señor, y David profetizó. Entonces, sobre esa profecía de David, que es específicamente para lo que quiero revisar después, está en el Salmo 16, la cita Pedro acá, y dice 25, porque David dice, él veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste, 28, conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta es una cita de David profetizando que hace Pedro en este discurso. Y en este salmo David está profetizando viendo hacia dónde, hacia el futuro. David profetiza y empieza a ver las cosas que le muestra el Señor, que le dice las cosas que el Señor dice que diga, y David está hablando del futuro. Pero hay algo que nosotros, y me puede corregir Joana por su hermano, que nosotros creemos muchas veces que los profetas del Antiguo Testamento, los profetas que podemos ver hoy, saben exactamente de lo que están hablando. Y no. El profeta simplemente dice lo que Dios diga que diga, pero ellos no saben ni el tiempo, ni el lugar, ni cómo va a ocurrir. Simplemente saben que Dios le dice que eso va a ocurrir. Los profetas, ¿hay alguien que hable más enredado que un profeta? No, te dice una profecía sobre tu vida, y tú, ¿qué? Los profetas mismos quizás no entienden, porque eso es palabra del Señor. Eso es palabra del Señor. Entonces, David seguro, por lo que vemos acá, David no sabía exactamente de quién ni a dónde, en qué tiempo estaba hablando. David simplemente sabía que era palabra del Señor profetizando. Entonces, él no sabía si eso iba a ocurrir ahí, mañana, una semana, o 100 años, o como hoy, 2000 años después, que todavía no ha ocurrido muchas de las profecías. Entonces, David habla en el versículo
El versículo 27 dice, la última parte, ni permitirás que ¿qué? Que tu santo, santo con ese ¿qué? ¿Quién es ese santo? Que tu santo, o sea que David no está hablando del mismo. David está hablando de tu santo, no diciendo que no permitirá, Señor, que tu santo y yo no. David está hablando de alguien más. Porque ese santo es con S mayúscula. Que tu santo no verá corrupción en la tumba. ¿Y cómo sabemos esto, David? Versículo 29. Varones hermanos, os puedo decir libremente que el patriarca David, esto lo dice Pedro, murió y fue ¿qué? ¿Y dónde están los huesos de David hoy? En el mismo lugar que lo enterraron. Ahí están. ¿Dónde están los huesos del Dalai Lama? ¿Dónde están los huesos de todo lo que usted se le ocurra? Ahí es donde los enterraron. Usted va a la tumba de Cristo, ¿qué hay? Nada. Entonces, ese David dice que fue sepultado, su sepulcro todavía está con nosotros al día de hoy. Entonces Pedro compara a David con Cristo para transmitir lo que quiere transmitir. Así como Pablo hace en Romanos 5, que compara a Adán con Cristo, el primer Adán con el posterior Adán, y Pedro empieza a comparar para resaltar que es el cuerpo de lo que estamos hablando, es exaltar a Cristo. Si usted cree que David era grande, que usted cree que David era tremendo rey, si usted cree que David era maravilloso, este que le estoy hablando es más. Entonces, esto fue lo que pasó con David, y esto fue lo que pasó con Cristo. Estaba diciendo con respecto a Cristo, más adelante dice que el cuerpo de Cristo no vio ¿qué? Corrupción. ¿Corrupción qué significa? Que se descomponga todo. La segunda ley de la termodinámica dice que todo lo creado está sujeto a descomponerse, a deshacerse, a corromperse. Todo. El cuerpo humano no es la excepción. Cuando usted físicamente muere, el cuerpo vuelve a la tierra, donde si usted agarra un pedacito de piel y le hace un examen químico, tiene exactamente los mismos componentes que tiene la tierra. Porque fuimos creados ¿de qué? Del barro. Entonces el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu a quien nos los dio, el espíritu del creador, quien sopló aliento de vida sobre nosotros, y el alma, esa es la competencia que hay para allá arriba o para allá abajo. Entonces ese David murió y sus huesos están ahí. 30, pero siendo profeta, hablando de David, sabiendo que un juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Si usted lee Mateo 1, usted puede ver todo el árbol genealógico, y de David, de Judá, ¿quién viene? ¿De dónde desciende Cristo? ¿Desciende de qué? De la tribu de Judá, es descendencia de David. Lea Mateo 1 para que usted vea que por donde lo busque, de ahí desciende el Cristo. O sea, alguien de la descendencia de David iba a ser exaltado. Entonces, acá David habla de la resurrección de Cristo. Acá David habla de un santo que no es él, y hablando de Cristo. Entonces, David, profetizando, siendo profeta, pudo ver que un santo que era de su descendencia, pero él no sabía quién era, pero ese, por promesa del Señor, se iba a sentar ¿en dónde? En el trono. Entonces, él no sabía quién era, pero si es un santo, y ese santo, Señor, tú no permitirás que su cuerpo vea corrupción. Estamos hablando de cientos de años antes de que ocurriera esto. David estaba hablando de que ese santo no veía corrupción. Entonces, nosotros hoy conocemos el cumplimiento de esa promesa porque estamos hablando de la resurrección. David no lo sabía, nosotros hoy lo sabemos. Nosotros hoy no sabemos profecías que apuntan hacia el futuro y no sabemos cómo va a terminar, y quizás la generación de estas niñas que están acá, quizás la generación que está por venir, verán el cumplimiento de esas profecías, verán el cumplimiento de esas promesas y se voltearán hacia nosotros y decir, pero ¿cómo no la vieron si estaba ahí? Estaba facilito. Porque es muy fácil hablar de lo profético cuando ocurre, complicado es cuando se profetiza porque no sabe ni cómo ni cuándo va a pasar. Entonces tenemos que ver esa mirada hacia lo profético. Pedro tampoco lo deja hasta ahí. Habló de la vida, habló de la crucifixión, pero ahí no terminó todo, la resurrección. Pedro les habla de ¿qué? De la ascensión de Jesús. Recordemos que la ascensión de Jesús solamente se habla en dos libros, en el libro de los Hechos y en el Evangelio según ¿quién? El mismo autor de los Hechos, Lucas.
Son los únicos lugares donde se habla de la ascensión de Cristo. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa de ¿quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis. Eso le está explicando Pedro a todos los que están ahí. Esta es la promesa del Padre, derramada sobre todo. Jesús lo resucita, el Padre lo asciende y lo exalta. Luego el Padre lo sienta a su diestra y le confiere una posición de autoridad sobre toda la creación. Antes de Cristo dar la gran comisión en Mateo 28, Él dice que toda autoridad me ha sido dada sobre ¿qué? Sobre todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Tiene autoridad sobre todo. Entonces, le habla de aquel, a ese, el Señor le cede ese puesto, que no es cualquier puesto, y le da un nombre que no es cualquier nombre. Es un nombre que es sobre todo nombre, que sobre el cual toda rodilla se doblará, de lo que está en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra y hasta en el mar. Entonces, el versículo 34, David sigue profetizando sin entender lo que dice, pero dice claramente, 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, subraye eso, a mi Señor, siéntate a tu diestra. 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto, para los que anotan, es una cita del Salmo 110. Esto lo está citando acá. Y lo que literalmente dice, en la parte donde dice, dijo el Señor a mi Señor, que es una parte que puede traer mucha confusión. En el original, yo uso la traducción de la Biblia en las Américas, está escrito así, el primer Señor es con S mayúscula, E mayúscula, L mayúscula, O mayúscula, R mayúscula, y eso significa que es ¿quién? Yahweh, es Jehová. Entonces dijo Yahweh, ¿a quién? A mi Señor. El segundo Señor es con S mayúscula, y ese Señor se traduce como Adonai. ¿Y ese quién es? Cristo. Entonces David está diciendo, dijo Yahweh a mi Adonai, que es Cristo, siéntate a mi diestra. O sea que le dijo Yahweh a Cristo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga todos los enemigos por estrado de tus pies. Y finalmente el versículo 36 habla, ese Pedro termina rematando con la misma energía y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. A este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Y la palabra que se traduce ahí en el original, en el griego como Señor, es la palabra Kurios. Y esta palabra no es casualidad que esté ahí, porque esa misma palabra Kurios significa para los judíos, para los que conocemos al Señor, que es el Señor, es Cristo. Pero esa misma palabra Kurios en ese momento, para los romanos, hablaba del Señor más alto, ellos podían tener que era el César. Entonces cualquiera de los dos casos, pero está diciendo aquí, para que ustedes crean que es su Curio, pero el Curio es uno solo, y es el más alto. Que usted cree que es César, no es este que está acá. Este es el verdadero Señor. Entonces, esa es la palabra adecuada que usa acá para describir a alguien que no es que era como Jehová, no es que se parecía a Jehová, sino que es el mismo Jehová. Porque Cristo no es que era como Dios, no, Cristo es Dios. Entonces, ese es el Curios, ese Señor lo hizo Señor de los judíos, porque Curio de los judíos era el Señor Jesucristo. Y Curio para los gentiles, porque hasta el mundo se divide en gentiles y judíos, más nadie, pero para ustedes gentiles, ese mismo Curio es Cristo, el mismo Señor. Entonces lo hizo Señor y lo hizo Cristo, y la palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, y ese es el que el pueblo está esperando, ese que ustedes están esperando. Ustedes lo mataron. Imagínense la culpabilidad que sentía esa gente ahí. No es que mataron, no es que el Mesías está muerto, no, es que ustedes lo mataron. Pedro se lo recordó como 700 veces en un pedacito. Y a ese, es Cristo, sí, pero ustedes lo mataron.
Pedro se lo dijo muchísimas veces y le dijo, y a ese el Señor Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mi querido hermano, esto que acabamos de leer, este maravilloso sermón, esta maravillosa predicación, como le dije al principio, esta no es una predicación de Pedro, esta es una predicación de Cristo a través de Pedro. Es Pedro dejándose llevar, como debemos hacer nosotros, dejándose dominar por el Espíritu que lo ungió en ese momento en Pentecostés, que lo bautizó. Ese mismo Espíritu que dio Pedro, lleva tú el volante, lleva tú esto, porque Pedro empieza a ser un hombre sometido a ese Espíritu. Y esta que comienza ahí, mi querido hermano, la iglesia que nace en este capítulo 2 y que se expande de una manera muy particular desde este momento, ya lo vamos a ver en el resultado de este sermón la semana que viene. La iglesia se expande a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma que la iglesia crezca. Fuimos comisionados para predicar el Evangelio a toda criatura. Y así ese Evangelio, por la obra del Espíritu, que convence de verdad, que convence de pecado, rompe esa barrera de los corazones y entrona, saca el pecado y entrona a Cristo, y entonces la iglesia va creciendo en el corazón de una persona a la vez. Y así se está expandiendo la iglesia desde aquel tiempo, y así se expande la iglesia hoy, porque usted y yo estamos haciendo el trabajo, ¿o no? ¿Amén? Amén. Esta iglesia se expande bajo la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, porque la palabra es vida, mi hermano, porque la palabra es Cristo. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. La palabra es vida, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, no hay manera, mis queridos hermanos, que ustedes puedan predicar este Evangelio, estas palabras, si usted no las cree. Si usted no cree en esto que está acá, porque fíjense que el Señor se encargó primeramente de que esta gente creyera de verdad que Él resucitó. Si me tienen que ver, véanme. Si me tienen que tocar, tócame. Yo comparto aquel pan con ustedes. Vean lo que estoy haciendo. Lo dejó convencido, creyendo con fe, para que puedan predicar el Evangelio. Si usted no cree, si usted tiene dudas de lo que está ahí en ese libro, es verdad, usted puede comentar, usted puede hacer una charla amena con amigos, pero usted no puede predicar el Evangelio. Usted tiene que creer que eso que está ahí es verdad. Usted tiene que tener pasión por lo que dice la palabra del Señor, porque usted sabe que es la verdad. Si aquellos locos del Medio Oriente, por lo que creen ellos, son capaces de entregar a la vida, porque ellos no saben que están equivocados, para ellos es la verdad, y por esa verdad ellos fueron capaces y son capaces de morir. Cada uno de los apóstoles que vemos acá, por esa verdad, fue capaz de ¿qué? Esa misma pasión y ese mismo convencimiento lo tenemos que tener cada uno de nosotros para predicar el Evangelio y así seguir expandiendo la iglesia. La semana que viene vamos a seguir hablando de este discurso de Pedro, porque Pedro está aquí lo que está soltando el brazo. La semana que viene va a soltar todo con fuerza. Y nos vemos la semana que viene. Démosle gracias, Señor, excelentísimo Padre amado. Gracias por la bendición, por el regalo, por la promesa de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque moras en cada uno de nosotros. Gracias porque eres grande, fiel y poderoso. Gracias porque nos proteges. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque nos sanas. Gracias porque nos cobijas. Gracias porque nos das provisión. Gracias porque nos levantas, Señor. Gracias porque no nos dejas caídos, Padre de la gloria. Gracias porque estás y estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque sí lo dice tu palabra. Tú lo prometiste, Señor, y las promesas en ti son sí y amén. Las promesas en ti son sí y en amén, porque en ti no hay sombra de variación, Señor. Eres el que era, el que es y el que ha de venir.
Gracias, Padre amado, te bendecimos con toda bendición, nuestra alma te alaba, te adora y te bendice, Espíritu Santo de Dios, bendito seas tú, bendito sea el Cordero, por los siglos de los siglos. Dios los bendiga y Dios los guarde.